Muy bien, hemos comenzado con la grabación correspondiente a esta segunda clase. Hoy es jueves 23 de octubre de 2025 y pongo en pantalla el anuncio por el cual disculpadme, como os decía antes de comenzar con la grabación, me ha surgido un imprevisto, he enviado el anuncio y poco después me ha surgido un imprevisto que me ha hecho demorarme estos 15 o 20 minutos. Así que disculpas, vamos a comenzar ya sin más dilación. Y como os decía, pues he ido subiendo diferentes elementos publicando diferentes elementos en el aula que vamos a ir viendo durante la clase a medida que vayamos avanzando. Sí, Roger, iremos comentando durante la clase. Ahora lo comentamos, ¿vale? Porque tenemos que ir avanzando teoría y a medida que vayamos avanzando lo iremos viendo. Vamos allá. Perfecto. Siempre en las clases intentaré hacer un breve resumen de los aspectos más relevantes de la clase anterior y si da tiempo, hoy vamos a ir un poco más justos, pero si da tiempo, pues intentar comentar algún recurso que sea interesante. La clase anterior, bueno, pues comentamos la guía de la asignatura y la guía docente que tenéis publicadas y que vimos. He publicado, como os decía, bueno, he preparado ya todas las clases, las videoconferencias, la de hoy y la del resto de clases, con una salvedad que vamos a aprovechar para comentar ahora. Recordad, como os dije, que el próximo 11, lo iré recordando más veces, pero la última clase, que es el 11, tenemos un seminario. Ayer, bueno, vamos a ver si el director del máster, Benjamín Arroquia, envió un correo desde el aula de Ágora que comentamos para anunciar un seminario con mi amigo Gustavo Martín, que es directivo en Telefónica IoT and Big Data Tech. Ahora, un momentito, a ver si los puedo abrir, que tengo aquí diferentes cosas. A ver, un momento, que si no esto se me va a ralentizar todo. Vamos a ver. Disculpad, que había cerrado, quería abrir el correo que envió, correo de anuncio, que lo tenía aquí preparado, pero el look se me ha cerrado. A ver si lo puedo recuperar porque tenía muchos correos abiertos y ahora se han puesto a abrirse todos. Y esto es un poco, si no, caótico. Vamos a ver que se estabilice esto. Pues deberíais haber recibido ayer, si me lo podéis confirmar por el chat, un mensaje de Benjamín Arroquia relativo a el anuncio de un seminario de Gustavo Martín. ¿Os suena? Ahora os lo enseño en pantalla. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Sí. Perfecto. Un momentito. Vale, ya lo tengo. Correcto. Vale. Vuelvo a compartir pantalla. Ya lo tengo todo estabilizado. Vale. Un momentito, que ahora se ve la pantalla. Vale, es este correo. Y el primer, disculpad, a ver, que se acabe de ver todo bien. Un momento. Vale, este es importante que lo tengáis presente. Y también os hablaba de recursos en la primera clase, recursos dentro del campus. Y uno de los recursos, que no sé si ahora no recuerdo si comenté con vosotros, porque como os digo, tengo las dos asignaturas en paralelo, la 01 MBIT, que es Fundamentos de la Tecnología Big Data, que estáis impartiendo también, pues el otro grupo lo imparto yo, y esta 02 MBIT, Sistemas de Almacenamiento, que imparto con vosotros. Entonces, a veces igual me confundo a la hora de indicar o de recordar con quién lo he comentado. Pero bueno, suelo hacerlo con todos
Por lo tanto, el aula de Ágora, que ya os nombré, y si no, pues revisadlo, el aula de Ágora Ciencia y Tecnología. Si me podéis recordar si os la nombré el primer día, creo que sí, ¿verdad? Que os hice un pequeño recorrido por los diferentes recursos, la biblioteca, el aula de Ágora, el aula de refuerzo de ciencia y tecnología. Sí, estoy haciendo un poco de resumen también de lo que vimos en la primera clase. ¿Recordáis esto? ¿Me podéis indicar, por favor? Sí, no, sí. Vale, pues aquí tenéis, el día 11 de noviembre estábamos revisando las clases. El 11 de noviembre será sesión doble, entre comillas. Tendremos, es el último día, tendremos la tutoría colectiva de cierre, la última clase, básicamente, y luego, acto seguido, todos nos iremos juntitos al seminario que impartirá Gustavo Martín. Y el próximo lunes, antes, en el contexto y relacionado con la primera asignatura, que vosotros tenéis a Roger Clotet, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar? Roger Clotet, mi compañero, Roger Clotet, que os imparte 09 Bit, Fundamentos de la Tecnología Big Data. Muy bien, pues nos iremos también juntitos, tanto vosotros con Roger como mi grupo conmigo. Nos iremos también al aula de Ágora, que tenéis que entrar en el aula de Ágora, como habéis entrado ahora, ir allí a los seminarios para entrar a la videoconferencia, igual que hemos hecho hoy. Este será el primer seminario y luego el segundo será en nuestro horario de clase de esta asignatura, de la segunda. Y, por tanto, empezaremos clase antes, ¿vale? Todo esto venía porque empezaremos clase antes, por eso veis aquí que empezamos a las 7. Lo iré recordando, es la última clase, aún queda mucho, hasta entonces pues lo volveré a recordar. Es decir, que la última clase empezaremos antes, no a las 20 horas, hora española, sino a las 19. Por cierto, recordad que este fin de semana, sobre todo para los que os conectáis desde fuera de España, que lo veréis al inicio, al entrar en el campus, es cambio de hora en España, ¿vale? Con lo cual, tenerlo en cuenta para la clase del lunes que tengáis, ¿vale? Para ajustar los relojes. Ok, pues ya vimos las clases y en contenido de la asignatura ya hablamos de recursos de aprendizaje, el manual, etcétera, que entraba en el examen y sin entrar en detalles, porque os lo he publicado ahora y no es el objetivo revisarlo hoy, ¿vale? Hoy vamos a ver, acabar el tema 1 y empezar el tema 2, pues tenéis aquí diferentes papers relacionados con la asignatura que son interesantes y que voy a publicar ahora mientras hablo con vosotros, ¿vale? Para que les echéis un vistazo, porque estaba vacía la habréis visto vacía la carpeta porque no estaban, como veis, ¿vale? Implementando o desplegando modelos conceptuales para asegurar la integridad de Cassandra de las bases de datos de Cassandra, generación automática de almacenamiento en SQL, descubriendo un modelo conceptual para una base de datos en SQL, ¿vale? Retos, desafíos y beneficios de desplegar analítica de Big Data en el cloud para inteligencia de negocio, ¿vale? Gestión de la calidad de los datos, experiencia de uso de datos y intención de adquisición en analítica de datos, de grandes volúmenes de datos. Pues básicamente lo que comentamos donde nos quedamos en la primera clase, que ahora volveremos, que es en el almacén de datos analítico. Y comparación de consultas, de queries, de rendimiento de consultas en bases de datos relacionales versus bases de datos no relacionales. Muy interesante. ¿Vale? Y una metodología de modelado en Big Data para Apache Cassandra. ¿Os lo tenéis que leer? Sí, tranquilamente a medida que vayamos avanzando, ¿vale? Esto le echáis un vistazo y algunos conceptos los iremos viendo en las siguientes clases, ¿vale? Recordad en la guía docente y también en las primeras slides que ahora veremos, la previsión, el calendario provisional, ¿vale? De actividades. Esto está aquí. Luego también he puesto instalación de Cassandra. Insisto, ahora responderé una pregunta que he visto ahora en el foro reciente. Instalación de Cassandra en un contenedor Docker. Si no sabéis qué es Docker, pues aquí os lo explico, ¿vale? Os lo explicamos, revisadlo y si no, familiarizaos, ¿vale? Y esto es de cara al próximo, a la próxima clase, el próximo martes, día 28,
acordaros, lo he comentado en el anuncio. Esta es la primera y mi preferida opción. ¿Por qué? Porque Docker lo utilizamos de manera en ingeniería de datos, en ciencia de datos, en general. Lo usamos como una forma rápida de poder desplegar productos, aunque no conozcamos el producto, para poder jugar con él, para hacer lo que se llama tener una POC, una Proof of Concept, Proof of Concept, una prueba de concepto, una POC, que es lo que se denomina con un producto o un resultado o una instalación que nos permita pues probar un caso de uso, una prueba de concepto. Entonces, Docker nos permite desplegar de manera autónoma, sin entrar en peculiaridades de pues compatibilidad con mi sistema operativo, mi versión de no sé qué, mi tal, pues una instalación mucho más sencilla, sin entrar en peculiaridades y complejidades técnicas particulares de cada entorno, ¿vale? Entorno me refiero pues que tú tengas un Mac, yo tengo un Microsoft Windows 11, o otro tiene un Microsoft Windows 10, otro tiene un Linux, un Ubuntu o tiene cualquier otra distribución, ¿vale? Entonces, con Docker nos abstraemos de eso. Instalación de contenedor en Docker Desktop, pues echarle un vistazo también. Segunda opción, ya muy lejos, insisto, por favor, centraos en la de Docker, porque lo vais a usar en el resto del máster para otras asignaturas. Amazon Workspaces es una... tenéis que contactar, si no habéis recibido un correo o demás, con orientación a estudiantes. Es un recurso que ofrece la BIU, que básicamente es una máquina virtual que se accede remotamente, ¿vale? Es como si te conectas cuando hablamos de Google Colab, que lo vais a ver en la primera asignatura, pues te estás conectando a una máquina virtual en el cloud de Google y allí pues juegas a ejecutar un cuaderno, un notebook de Python, de Jupyter, allí, ¿vale? Pues aquí básicamente lo que tenemos es un workspace, un espacio de trabajo, no es, que nos permite allí pues ejecutar un runtime, en este caso de Python. Pero, insisto, mi primera opción y la que yo os insisto y os recomiendo y os pido encarecidamente que utilicéis es Docker, ¿vale? Por lo que os estoy comentando. Porque cuanta más familiaridad tengáis con Docker o equivalente, como ahora vamos a ver, respondiendo a una pregunta que me han planteado, pues mejor, ¿vale? Porque os va a permitir lo que os he dicho, jugar e instalar en minutos, pues y además hay mucha información en GitHub, mucha documentación de la comunidad para poder jugar con eso. Y luego, como última opción, y con más problemas, con lo cual solo como último recurso, si no os funciona ninguna de las dos, y si no os funciona quiere decir que hayáis dedicado tiempo y hayáis preguntado y hayáis mirado, porque, insisto, forma parte de nosotros como profesionales de la analítica de datos, de la ciencia de datos, del Big Data, ser capaces de gestionar técnicamente un entorno, de instalarnos un entorno para poder jugar, poder probar, poder realizar POCs, como os decía, pruebas de concepto con productos. Y esto durante el máster lo vais a tener que aprender, ¿vale? Un científico de datos, un ciencia de datos o un profesional del Big Data tiene que tener esta parte de ingeniería y tiene que saber desenvolverse y saber solucionar los problemas que se le puedan ir encontrando. Con lo cual, en estas primeras dos asignaturas, pues tenéis este primer entrenamiento que os va a servir, ¿vale? Si tras dedicar un tiempo razonable pues entráis en desesperación, no es el objetivo, ¿vale? Tenéis aquí el foro de debate de dudas para plantearlo aquí, para que no se lo pueda responder yo, sino alguien que quizás se ha encontrado con vuestro problema concreto y yo no, porque no tengo ese entorno de Mac, por ejemplo, o lo que sea, o por cualquier otra particularidad, o porque simplemente lo sabe y responde antes que yo, ¿vale? Con lo cual, ahí se plantea, pero tenéis aquí ayuda con estos documentos. Revisadlos, tanto el PDF como el vídeo, sobre todo estos dos, Docker y Docker. Y luego ya iremos hablando. IDE, Integrated Development Environment, el entorno de desarrollo integrado para programar
pues el que queráis. Yo ya os dije que seguramente utilizaré PyCharm. Aquí hablo de Visual Studio Code. Mientras luego me generéis el Python, que es lo que vamos a necesitar, pues como entregable, pues no hay problema. Insisto, ahora estoy yendo muy rápido y esto lo veremos con más calma. Ahora solamente os estoy dando algunos recursos para que los reviséis los próximos días. Sobre todo estos dos, donde aparece Docker, insisto. ¿Vale? Ya lo he dicho muchas veces. Y los papers para ir mirándolos tranquilamente durante las próximas clases. Os he dejado aquí también la presentación, que es la que vimos en la primera clase. Y está corregida ya con algunos errores que tenía. Esto ya lo vimos. ¿Vale? Y aquí os hablé del tema 1, que es el que vamos a acabar hoy, donde nos quedamos. El tema 2, que es el que vamos a empezar hoy. ¿Vale? El tema 3, que empezaremos más adelante, y luego las sesiones prácticas de laboratorio, que empezaremos también la semana que viene. Y luego aquí pues he añadido, bueno, esto ya estaba, esto ya lo comentamos, versiones. He puesto aquí claramente en el header portafolio para que diferenciéis y os acordéis de la diferenciación que veíamos en la guía docente entre lo que es el portafolio compuesto del foro de debate, de la actividad principal y de la actividad de evaluación continua o autoevaluación, ¿vale? Que en cada asignatura veréis un nombre distinto, pero que tenéis aquí que se basa un test de autoevaluación tras el visionado de un vídeo en el que se introduce la base de datos Neo4j, Neo4j, una base de datos basada en grafos, que es una de las tipologías de base de datos NoSQL que vamos a ver. Entonces lo tenéis aquí y es este vídeo, ¿vale? RAG, que es Retrieval Augmented Generation, ¿vale? Pues GraphRag, Visualize Knowledge Graph in Neo4j. Pues está en español, no os preocupéis. Y luego pues os voy a dar un par de recursos interesantes. Actividades y fechas de la asignatura, pongo provisional por si hay algún cambio, ¿vale? Porque acumulamos retraso o por el motivo que sea. Pues aquí esto ya lo he actualizado también. Y luego el peso de cada elemento, insisto, 3 elementos que conforman el portafolio y luego un elemento que es la prueba final o examen con estos pesos. Hay que aprobarlo por separado y lo que os dije, el foro de debate o la actividad foro, como veáis que se llame, pero que es al final un foro de debate, y la actividad de evaluación continua por su naturaleza y porque así lo decide, lo indica la normativa del máster, pues solo se publican o solo están disponibles en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria se guardará la calificación obtenida en primera para a la hora de hacer medias, tanto de la actividad de evaluación continua del foro de debate o de cualquier otro elemento que por lo que sea tenéis que ir a segunda convocatoria, ya os lo comenté. Entonces, aparte de estas fechas, que ya está aquí todo explicado también de nuevo, ¿vale? Portafolio, 20 de noviembre, examen alternativa 1, alternativa 2, que son las franjas A y B que os comentó Benjamín en la sesión inaugural y que tenéis toda la información, ¿vale? Las alternativas son las franjas. Solo se puede realizar una de ellas, eso os lo comentó Benjamín. He añadido esto, Small, para que lo tengáis presente y vayáis a el aula general. Recordad del aula general. El aula general, esto es una captura del aula general, esto está superpuesto, es la continuación de lo que se ve aquí abajo. Esto es el aula general, aquí tenéis lo que os comenté esto es una captura concreta dentro de complementos formativos, que es aquí la parte de material complementario, como veis aquí arriba pone material complementario y luego complementos formativos. Se accede por el menú lateral izquierdo, que yo he copiado la parte de abajo porque no me cabía y lo he puesto aquí, pero esto está en el menú lateral izquierdo. Aparece material complementario, le dais, entráis a complementos formativos y veis esto, que son los complementos formativos que muchos habíais cursado algunos, 0, 1, 2 o 3, ¿vale? En función de vuestro background previo. Ya os comenté que no eran asignaturas per se, sino que son complementos para nivelar el conocimiento que todos tenemos. Entonces aquí tenéis PDFs que son los manuales de aquellos complementos formativos. Son unas 100 páginas cada uno. Entonces aquí tenéis, si es necesario, que acudir para poder pues
recordar aspectos que yo voy a pasar muy por encima, haré por cortesía o en algunos me detendré porque son nucleares importantes para nuestra asignatura, como ACID, CAP y otros que no aparecen aquí, pero algunos aparecerán aquí. Y la parte de programación y base de datos sobre todo. En esta asignatura pues no tocaremos la parte tanto de estadística. Y mostraba el aula general porque, me vuelvo aquí, al aula general por aquí debajo, pues tenéis recursos, prácticas y exámenes, información previa, examen de prueba, registro de la imagen y talleres de examen online. Toda esta parte de abajo, esto ya os lo habrá, no es mi cometido, insisto, pero es la parte que os comentó Benjamín, pues, y está relacionada con el sistema de supervisión. Y más adelante, cuando llegue el examen final, os enviaré un anuncio como este recordatorio estándar, donde pues explico que el examen será tal día, que tenemos 2 franjas y lo que está permitido y lo que no está permitido. Esto lo veremos con más detalle, pero os lo he incrustado aquí ya, os lo he incluido aquí, que no estaba en las slides, en las transparencias que vimos la clase anterior, pero las he incluido aquí. Y también he incluido esta que suelo poner para estas 2 slides, estas 2 diapositivas que son un resumen de todos los aspectos que os he comentado. De que aparecía en la guía docente, en la guía de la asignatura y en la guía docente, aparecen todos estos conceptos. Intento aquí clarificarlos, sobre todo a la hora del inicio, que es muy importante. ¿Qué conforma el portafolio? Esto es válido para mi asignatura y para todas las asignaturas, excepto quizás este porcentaje, pues que varía entre 40% examen, 60% portafolio, pues igual en otra asignatura se invierte o son 50-50, pero como vimos en la guía de la asignatura, todos rondan entre el 40 al 60, ¿vale? 40-60 para el examen, 40-60 para el portafolio. Yo elijo un peso aquí de 40 para el examen y un 60 para el portafolio, que está formado por estas 3 evaluaciones. La actividad, que ya tenéis el guión, que lo veremos al final de esta clase, simplemente a modo descriptivo, no explicativo, simplemente lo mostraré porque esto ya lo veremos más adelante y no nos va a dar tiempo. El foro de debate, que también veremos al final de la clase, y la actividad de evaluación continua, que también veremos, que acabo de mostraros y que es el vídeo que está aquí, ¿vale? Que es el que tenéis que ver y que tenéis un examen, un tipo test, una prueba autoevaluativa la llamamos porque no está supervisada por Small, pues el día que indiquemos, que ya lo indiqué. Y aquí todas las explicaciones que os he comentado. Revisarlo, porque esto es muy importante y es de aplicación a todas las asignaturas. Y ahora, pues, una pregunta. Vamos a ver, allá. Un momentito. Vamos a ver, un momentito, que esto se me ha desmadrado. Voy a haceros una pregunta ahora. Respuestas anónimas, como sabéis. Y un momento. Esperad un momentito, por favor, que la tenía aquí, pero la tengo que escribir. Vale. Anónimo, responder, por favor. ¿Qué herramientas de GenAI utilizas? De IA generativa, de inteligencia artificial. ChatGPT o Gemini, que ya sabéis que son el LM equivalentes. Perplexity, Claude, Notebook LM, otras. Vale, más. Lo malo está que no permite respuesta libre, sino que son obviamente sí, no y una serie de opciones. Muy bien. Vale, perfecto. Pues la mayoría usáis, no lo voy a mostrar, no es necesario, pero la mayoría usáis ChatGPT o Gemini, Perplexity muy poca gente y otras tal. Y Claude y Notebook LM pues no lo usáis. Vale.
durante este máster vais a aprender al respecto, ¿vale? Seguramente. Y, por cierto, ¿habéis creado un grupo de WhatsApp para vosotros, de uso exclusivo, o Telegram o demás? ¿Lo tenéis? Que lo suelo comentar el primer día en mi clase. ¿Sí? ¿Ya lo tenéis? Vale, perfecto. Porque yo no lo tengo. Vale, pues sí, no, vale, no os preocupéis. Lo que suelo hacer es ofrecer mi foro de debate de presentación de los estudiantes, ¿vale? No, aquí, ahí no, Jesús, aquí no. Ponlo aquí en el foro de presentación de los estudiantes, para que todos lo veáis, ¿vale? Aquí no, en el chat no. Mejor aquí, por favor, ¿vale? Jesús comenta que tiene un grupo con unas 60 personas, pues la URL del chat la ponéis aquí, en el grupo de presentación, ¿vale? Y el que quiera, pues ahí, si hay dudas y tal, lo podéis poner ahí. Yo suelo ofrecer mi asignatura, mi entorno, para que ahí lo creéis, ya que es la primera asignatura. Y ya, pues, lo suelo hacer la primera clase, pero como este año ha sido un poco la clase, ha cambiado, porque yo suelo empezar por la 01 y empecé por la 02 con vosotros el martes, tras la sesión inaugural del lunes, pues se me olvidó comentarlo, porque venía con el chip de la primera clase y realmente era la primera clase, pero no la primera asignatura. Entonces, podéis ponerlo aquí sin problema, ¿vale? Bueno, si quieres, Jesús, ponlo aquí también, en la URL del chat, pero lo digo para que no empecemos ahora aquí en el chat, ¿vale? Para no despistarnos. Ponerlo y ya está. Pero no nos dispersemos, ¿vale? Lo digo por eso. Si os vais a dispersar, entonces prefiero que no lo pongáis, ¿vale? Simplemente lo podéis poner aquí en la presentación de los estudiantes. Es decir, Jesús sí lo puede poner, pero que no haya preguntas, ¿vale? Jesús, por favor, luego lo pones aquí también, tú o quien sea, ¿vale? En la presentación de los estudiantes para que lo pueda ver todo el mundo y ya está. Aparte de ponerlo aquí si queréis, pero insisto, aquí por favor no, más allá de copiarlo y demás, y si tenéis alguna duda, pues aquí en la presentación de los estudiantes, que por cierto iba a llegar ahora, os agradezco a todos ¿vale? Que ya me he visto unas cuantas, ¿vale? Por encima, obviamente, porque hay un montón, pero os agradezco pues la participación aquí, ¿vale? Que os dije que os presentarais, que no daba tiempo y entonces os ofrecí aquí el foro de presentación de los estudiantes con un pequeño background profesional y formativo y luego expectativas de esta materia, de esta asignatura, ¿vale? Con lo cual os lo agradezco también, ¿vale? Y me lo iré revisando también, que ya le he echado un primer vistazo y veo que han aparecido nuevos. Vale, lo que decía, estábamos viendo el contenido que vimos en la primera clase, porque hay aspectos que quería comentaros y os estaba recalcando pues dentro de la primera. Vale, un momentito. Perfecto, gracias Jesús. Ahí tenéis el chat de WhatsApp, pero esto aparte, ¿vale? Aquí se queda. No quiero preguntas de no puedo entrar o no sé qué. Esto lo gestionáis en la presentación, en el foro de presentación de los estudiantes o en otro foro, pero no aquí en el chat, ¿vale? Aquí ya lo tenéis copiado. Perfecto, gracias. Vamos allá. Estábamos aquí en contenido de la asignatura. Por cierto, os lo ofrezco y tal y cual. Yo obviamente no voy a entrar, ni de incógnito tampoco, así que no os preocupéis. No tengo ninguna intención en ese sentido. Vale, vamos allá. Estábamos viendo la presentación, que no sé por qué, igual lo tenía abierto en otro sitio. No sé qué he hecho. Parece que se ha cerrado. Vale. Muy bien. Sí, pues estos foros de relación entre vosotros, aparte de para pues quejaros de los profesores y realizar críticas constructivas siempre y demás, pero obviamente fuera bromas, para vuestro ayuda mutua y networking y empezar a establecer vínculos va muy bien, ¿vale? Así que, y colaborar en aspectos que luego pueden ir más allá de lo que será el máster. Venga, estábamos aquí, preparación del entorno, y os estaba diciendo, os había preguntado por la IA. ¿Qué pasa con la IA? ¿Vale? Pues la IA
he añadido también esta última slide, ¿vale? Uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, todos las usamos y tenéis que usarlas, ¿vale? Yo no os voy a decir que no lo uséis, no vamos a poner puertas al campo. Todos en las instituciones docentes, universidades, en todos los sitios, ¿vale? También los niños cuando son pequeños, también en el colegio, pues lo utilizan y genera también pues sus problemas. Nosotros simplemente os digo que tenéis que utilizarla, porque si no el que la utilice adecuadamente pues va a tener una ventaja competitiva respecto a vosotros, pero tenéis que utilizarla adecuadamente. Entonces, aprovechad esta aventura, este máster, para ir incorporándola en vuestra toolbox, en vuestra bagaje, ¿vale? Formativo. Entonces, no os vamos a enseñar aquí herramientas al uso, pero sí que irán saliendo, ¿vale? Y podéis usarlas, por ejemplo, para generar, pues, usos habituales, pues los artículos del foro se les suben a ChatGPT, que ya lo habréis hecho varias seguramente, pues se les suben a ChatGPT para que haga un resumen o te genere la aportación o haga 1000 cosas. Pues bueno, no hay problema, pero indicarlo. Esta aportación está generada con inteligencia artificial y luego añadís vuestro valor, que es pues alguna anotación o crítica respecto a esa aportación generada por inteligencia artificial. Estoy poniendo el ejemplo del foro de debate, ¿vale? Lo podéis hacer, pero quiero que lo indiquéis, ¿vale? Cuando llegue el momento, luego lo veremos, hoy o la próxima clase, que ahí tendréis tiempo de sobra para participar en el foro, no os preocupéis. Quiero que si es el caso, pues que lo indiquéis, ¿vale? Está interaccionando con la IA, pues he generado esta aportación y me parece correcta y me ha dado pie para investigar por mi cuenta, pues un enlace o un paper adicional en el cual he visto tal y cual, ¿vale? Cosas así. Obviamente durante el examen está prohibido. Además, durante el examen pues quedaría registrado por el sistema de supervisión de Small. Pero durante el curso podéis utilizarla. Entonces, vamos a seguir, ¿vale? Entonces, un uso habitual, ¿vale? De los que habéis indicado que utilizáis Notebook LM. Quiero decir, lo que os he comentado, tenéis que utilizarla y tenéis que utilizarla adecuadamente. ¿Para qué? Para convertiros en más eficientes. Como el nombre del producto de Microsoft, Copilot, pues indica, es un asistente, un copilot, un copiloto. Vosotros sois los pilotos y para ser los pilotos tenéis que saber lo que tenéis que preguntarle o lo que esperáis de vuestro copiloto, que es la herramienta de IA generativa. Entonces, para eso necesitáis unos fundamentos y para eso pues necesitáis aprender lo que estamos aprendiendo aquí. Pero en el propio proceso de aprendizaje os pueden ayudar estas herramientas generativas que ayudan también a ser más eficiente en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os recomiendo que veáis este vídeo, ¿vale? Es de un divulgador muy conocido aquí en España, bueno, y en general, y en el mundo hispanoamericano también. ¿Lo conocéis? Sí, ¿no? En el chat. Vale. Pues Chema Alonso, como ya muchos conocéis, os dejo aquí el recurso, que es sobre IA generativa. ¿Vale? Esto es una serie de... Hay un montón al respecto, porque ha hecho, pues, en los últimos años... os lo dejo en el chat, ¿vale? En el chat. Recordad que en el chat lo podéis ver también en la grabación. El chat cuando desde el aula, no lo voy a hacer porque no hay tiempo, pero desde el aula accedéis a las grabaciones, se despliega también el menú lateral derecho y podéis ver el chat. Con lo cual, aquí, si esto fuera la grabación, imaginar lo que estamos viendo, saldría también aquí la flecha desplegable y aparecería el chat, con lo cual vais a ver la URL del vídeo de YouTube que os he dejado. Pues bueno, esta URL, si entráis en Notebook LM, ¿vale? Que si no lo conocéis, pues empezar a utilizarlo y aprender al respecto. Notebook LM, ¿vale? Muy sencillo, ¿vale? Puedes crear un cuaderno, le llaman así, un notebook, y le puedes subir una fuente, ¿vale? Esto no es un curso acelerado en una clase magistral en Notebook LM, sino un ejemplo de uso inteligente para eficientar vuestro trabajo de
o de realizar más eficiente. Eficientar es un verbo inventado que no me gusta utilizar, disculpad, pero hacer más eficiente vuestro trabajo y ayudaros a aprender en este caso. ¿Vale? Tú le pones aquí y entonces a partir de esta fuente, esto es un rack. NotebookLM es un rack y cuando aprendáis, cuando veáis el vídeo de Neo4j, que es el del test, se habla de rack. ¿Vale? Chema Alonso aquí habla de rack. ¿Vale? Entonces aquí no sé lo que es un rack. Bueno, pues mejor primero mírate el vídeo. Miraros el vídeo, son 3/4 de hora, es muy interesante. Hay muchos más de este estilo, ¿vale? Si miráis Chema Alonso, Gen AI, Generative AI, Artificial Intelligence, veréis un montón de vídeos de este estilo en diferentes foros, en diferentes contextos, ¿vale? Algunos aquí pues más de negocio, otros más de developers, otros más de hackers, etcétera, etcétera. Entonces aquí tú le puedes preguntar. Y entonces aquí a la derecha pues tienes diferentes elementos, recursos que puedes generar. Entonces le puedo preguntar sobre esta fuente, ¿vale? Y aquí por debajo subyacente está el LLM, el lenguaje, el modelo de lenguaje del Large Language Model, ¿vale? En este caso Gemini, porque esto es de Google. Pues aquí le puedes preguntar, explica RAG, ¿vale? Pregunta súper telegráfica. Y lo que está buscando es lo que se dice en esta fuente de RAG, ¿vale? ¿Y qué es RAG? Retrieval Augmented Generation. La arquitectura RAG o generación aumentada por recuperación es un enfoque crucial que permite a las empresas utilizar modelos de inteligencia que son estándar, aplicándoles valor único a sus propios datos. Bla, bla, bla. Los modelos LLM ya vienen entrenados, ¿vale? Pero eso cuesta mucho. El orador, Chema Alonso, compara, y aquí te pone en concreto la transcripción. Esto utiliza la transcripción de vídeos de YouTube. El orador compara estos modelos con estudiantes que salen. Bueno, mirároslo. Entonces te dice que es RAG. Pues esto puedes usarlo, ¿vale? Y mucha gente lo usa y os puede ayudar a aprender y a gestionar vuestro y a priorizar, ¿vale? Porque un vídeo, por ejemplo, otro que suelo poner de ejemplo, vídeo de MoureDev, por cierto, que a Bryce Moure lo tenéis en el aula de Ágora. Si buscáis en el aula de Ágora seminarios antiguos por Python, veréis uno de Bryce Moure, que nos lo hizo aquí en la View hace unos meses, en julio creo que fue. ¿Vale? Curso de Python de 10 horas. Uf, esto es un poco heavy, ¿no? Un curso de Python de 10 horas. Bueno, y si no... Y realmente son 10 horas. Sí, es una concatenación de vídeos, ¿vale? Sí, es una concatenación, de hecho, de vídeos que había hecho previamente, ¿vale? Y entonces, pues, los ha concatenado y ha creado este, ¿no? Día 1, día 2 y tal. Pero si yo me voy aquí y le meto el vídeo, la URL tiene que ser la correcta, eso podéis buscar en Gemini o en ChatGPT. Dime la URL correcta para introducirlo, porque si meto esta me va a decir, creo, que es incorrecta, porque esto está extraído de una playlist y entonces me va a decir que es incorrecta. Y con esto acabo ya porque no me quiero entretener más. Añadir YouTube y me dirá quizás, no, pues mira, se la ha aceptado. Genial, pues mejor aún, ¿vale? Entonces, 10 horas de Python aquí. Bueno, pues aquí me puede ayudar a generarme un mapa mental para estudiarlo o generarme un cuestionario que me pregunte al respecto o generar un resumen, ¿vale? Se habla de OOP, que es Object Oriented Programmation, es decir, programación tal, y entonces he quitado, si os fijáis, he desmarcado, puede tener múltiples fuentes, he desmarcado el de Chema Alonso y he puesto el de Bryce Moure, el de MoureDev. Y en paralelo, en unos segundos, me ha generado este mapa mental, ¿vale? Popularidad de eso de Python, bla, 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 estructura del curso, tal, tal, tal. Y aquí tenéis la respuesta que le he preguntado yo, solo sobre esa fuente. Sí, la programación en Python es un tema central y se menciona explícitamente, bla, bla, bla. Muy bien, pues empezar a jugar, empezar a investigar, empezar a utilizarlo, ¿vale? Ese es mi recurso y mi comentario de hoy al respecto. ¿Y por qué lo he nombrado? Porque se permite, se incentiva en mi caso, pero con un uso adecuado,
¿vale? Entonces, si me vais a poner las cuatro aportaciones, que ya entraremos en detalle, las aportaciones del foro, que van a ser todas generadas por IA, ¿vale? Que sin que yo haya dicho esto, pues mucha gente lo hace. Pues obviamente, pues igual voy a ser más crítico y aunque no haya una forma explícita, pues de demostrarlo, pues yo voy a ser más desconfiado. Entonces, no me va a gustar. Entonces, lo que se busca aquí en el foro lo pongo como ejemplo, ¿eh? Y no estoy diciendo que nadie lo vaya a hacer, sino simplemente en mi experiencia, pues que lo he visto y la gente lo ha hecho. Y eso no es un uso adecuado, ¿vale? Porque simplemente hacer copy-paste de lo que te genera la IA, pues no. En este caso, el foro de debate es para establecer un aprendizaje horizontal que se llama entre vosotros, ¿vale? Entonces, uno propone y el otro contrasta y critica de manera constructiva. Uno hace una aportación y otro le responde y viceversa. Entonces, así se genera debate y se genera conocimiento entre vosotros. Vale, pero que quede claro esto. Y revisaros el vídeo que os he comentado, que os he dejado ahí. Lo podéis ver tranquilamente si queréis, tenéis tiempo, y si no, pues podéis resumirlo con NotebookLM como herramienta que os he comentado. La cierro ya. Vale, y en introducción al Big Data, pues estuvimos viendo, nos quedamos, aquí os he dejado también, esto está en el campus ya, os he dejado aquí, hablamos de las 3 Vs que definían el Big Data, como ayuda a definir qué es el Big Data, conceptualización de lo que es el término Big Data y de lo que significa. Y estuvimos hablando de los números y demás, que en esto no hagáis mucho caso de los números porque estos ya normalmente suelen ser pasados y suelen ser previsiones que luego nunca se cumple o son aproximadas, ¿vale? Pero simplemente para cualitativamente pues ver el alcance o las magnitudes de datos y de conceptos aquí en términos de velocidad, de volumen generado, etcétera. Ya hablamos de veracidad y de valor. Veracidad con el uso de las Gen AI que hemos visto, pues vamos a ver si acierto con el término, que no me acuerdo, RageBait. Pues RageBait, esto está generado con IA. RageBait es un contenido en línea creado deliberadamente para provocar una reacción de enojo, indignación o ira. Rage es rabia, ¿vale? Clickbait bait es anzuelo. Clickbait es algo para un titular de noticia sugerente o alguna tontería y tal que te hace clicar encima, ¿vale? Desde captar nuestra atención. Cualquier red social, cualquier noticia, cualquier cosa. RageBait es lo mismo, pero en términos de cabrearte para generar contenido, ¿vale? Pues es naturaleza humana que eso han visto que genera más interacciones. Pues eso es la veracidad, porque quien nos dice que eso no está generado de manera sintética, que quiere decir que lo ha generado una IA generativa, cuando hablamos de veracidad, con lo cual la irrupción que antes ya existía, de manera automatismos para generar, obviamente, pues bots y demás, como ya sabéis, pero ahora todavía más. Pues entonces se calcula que un porcentaje, además, creo que decían un 50%, podéis buscar al respecto, pero que hay estudios que calculan que un porcentaje nada despreciable de elementos dentro de mensajes o de interacciones o tal dentro de las redes sociales están generados por IA y con este objetivo de RageBait, de clickbait que veíamos, ¿no? Entonces, la veracidad, pues, tiene todavía un mayor preponderancia dentro del mundo del Big Data, porque si tú lo que quieres es analizar tus datos para generar valor, que ahora vamos a hablar al respecto, pues si la mayoría son falsos o son generados por no humanos, que más allá de que quieras hacer un análisis, un estudio o generar valor a partir del análisis o estudio específico de esos mensajes o datos no veraces o generados por no humanos que tú identificas como no veraces porque, digamos, no tienen veracidad en el sentido de que no están generados por nadie humano y con lo cual detrás no hay una
hay una intencionalidad diferente a la de un humano, ¿no? Y es la que hemos dicho, generar interacción, etcétera, etcétera. Y quien dice eso dice muchas otras cosas en términos de veracidad. Entonces, la veracidad de los datos es también muy importante, porque si no, nuestros datos son, si no son veraces, las conclusiones, los análisis, las decisiones que extraigamos de ellos, pues tampoco lo son, ¿vale? Esto es una frase que oiréis y que se utiliza mucho en los datos, en el mundo de los datos, que es garbage in, garbage out, ¿vale? Y esta es la versión, el GIGO. Si os suena de vuestro background, pues las pilas, ¿no? Gestión de colas y demás, pues FIFO, LIFO, First In, First Out, pues aquí es garbage in, garbage out. Si entra basura, sale basura, ¿vale? Y la versión menos, esta es la versión educada, la otra ya sabes, y podéis imaginar cuál es. Entonces, esto es en nuestro entorno, pues si los datos no son veraces y nos entra basura, pues lo que vamos a generar también va a ser basura. Y el valor, entonces ahora aquí salto a una... vale, disculpadme, el valor, esto lo quiero recalcar en esto, ¿vale? Y ahora empezamos con el tema 2 porque es importante. Lo dejamos aquí es donde lo dejamos, a ver si carga, en el valor, ¿vale? Y el valor lo definimos análisis y beneficios, ¿vale? Análisis en el sentido de tomar decisiones en base a los datos, es decir, generar valor significa que el análisis que realizamos nos ayude a tomar las decisiones más correctas. Y eso al final redunda en ¿qué? En generar beneficios o reducir costes, ¿vale? Que al final es lo que buscamos. O también en fidelizar clientes. Eso al final genera beneficios, obviamente, ¿vale? Con lo cual, una interpretación simplista o reduccionista de valor es aumentar beneficios y reducir costes. Al final sí, todo se reduce a eso, pero hay más cosas, ¿vale? Es que eso es alguno de los objetivos finales o alguno de las etapas finales, pero antes eso significa que has realizado un análisis correcto. ¿Y por qué has realizado un análisis correcto? Porque esos datos te han aportado valor. Y tu análisis y todo lo que venía antes dentro del ciclo de vida que empezamos a ver aquí, que es donde nos quedamos, pues te han aportado valor aquí en análisis e informes. Y he añadido a lo que vimos el otro día, que es donde nos quedamos aquí, en la primera clase, nos quedamos aquí, en esta ciclo de vida o fases o etapas, y he añadido estas de aquí, que no sé si se ven muy bien, pero en la versión, si os lo descargáis, se verán bien. ¿Vale? Aquí no se acaban de ver bien, pero si os descargáis, y ahora vamos a hablar al respecto. ¿Vale? Estoy simplemente ampliándolo. Bueno, lo veremos en local, pero es la versión que yo os voy a mostrar, con lo cual si os lo descargáis se tiene que ver bien. Entonces, como lo ligo aquí con una duda sobre el contenido de la asignatura que he visto, que me ha parecido interesante y que quiero utilizar. Vale, el compañero, ¿vale? Da igual, no personalizo, simplemente agradeceros que dirijáis aquí, como os dije, a las dudas sobre el contenido de la asignatura, ¿vale? Y al foro de dudas y al foro de dudas para ir respondiendo ahí, ¿vale? Entonces, si puedo a veces, y hoy ligado, como va ligado a la teoría, pues responderé igual verbalmente, ¿vale? Y entonces ya queda grabado y lo tenéis aquí en la grabación. Y entonces el compañero Leonardo, que no sé si está aquí, si no, pues cuando veas esta grabación, pues lo puedes ver. No le veo, creo que no está aquí. Pero bueno, gracias por tu pregunta y os animo al resto a que hagáis también cuestiones. La primera, simplemente un pequeño matiz. Esta no iría aquí. Estoy más familiarizado con Podman. Está permitido su uso en lugar de Docker. Pues esto no es de contenido, sino que sería de portafolio y examen, es decir, de la parte práctica. Pues esta cuestión iría ahí. Y la respuesta es que en principio no, ¿vale? En principio usar Docker. ¿Vale? Ya sé que podéis utilizar otro y qué tal, pero prefiero que utilicéis Docker, ¿vale? Porque si estás más familiarizado con Podman, que sinceramente no lo conocía, Podman Docker,
Docker o Podman, similitudes, diferencias. Bueno, al final es un sistema de gestión de contenedores, pues conceptualmente es lo mismo. Y al uso que le vamos a hacer es muy sencillo. Así que, salvo que quizás lo usas pues porque te gusta más, porque es open source o por 1000 cosas, no lo sé. Pero salvo que tengas algún problema real al usar Docker o tengáis algún problema real al usar Docker, pues sí, podéis usar otra opción si me lo justificáis. Pero por favor, en primer término, pues usar Docker, ¿vale? Que es sencillo y tenemos aquí este foro, no el de contenido, sino el de dudas para dudas como esta o del propio proceso de creación del entorno, que insisto, forma parte del aprendizaje. No se va a evaluar el que sepáis preparar el entorno, pero si tenéis algún problema, plantearlo aquí, ¿vale? En el foro de portafolio y del examen. Tengo un problema preparando el entorno de Docker, pero siempre después de haber revisado los recursos que os ofrezco aquí en el aula, que os he comentado antes, y también después de haber investigado por vuestra cuenta, ¿vale? Entonces, se busca eso, ¿vale? En la vida, imaginaros que es vuestro trabajo y que es la vida real. Pues no iríais a preguntar a vuestros compañeros porque si no al final los acabarían echando del trabajo, ¿vale? Se busca, igual que se busca en un trabajo, pues cierta autonomía y iniciativa y capacidad de resolución de problemas, ¿vale? Pues aquí lo mismo. Y esto os va a pasar en el resto de asignaturas. Insisto, dentro de términos razonables. El compañero aquí habla que está familiarizado con Podman, también es un gestor de contenedores, con lo cual conoce los conceptos, conoce los fundamentos y Docker no, a priori no debería costarle porque es como el que dice que en lugar de utilizar Microsoft Word, pues utilizo OpenOffice Writer, ¿vale? Pues al final es casi lo mismo, con lo cual no te debería costar nada. Así que utiliza Docker. Si por cualquier motivo, pues después de dedicar un tiempo razonable, haber mirado los recursos, haber investigado por vuestra cuenta y explicarlo y comentarlo aquí en el foro de dudas, pues no lo conseguís, cosa que dudo, porque ya os digo, es preparar el entorno puede tener su complejidad, encontrar, puede haber, pues, particularidades y conjunciones ahí de versiones de sistema operativo, de lo que sea, que puede dar problemas, pero no suele ser el caso, ¿vale? Y si no, os he indicado alternativas. ¿Vale? Y respecto a la V de valor, y por eso venía aquí, muy buena pregunta, ¿cuál es el approach más adecuado? ¿Cuál es la aproximación más adecuada para el cálculo del ROI para Big Data? Bueno, el ROI, vamos a verlo solo muy por encima. El ROI es el Return of Investment, es el retorno de la inversión. Es que quiere decir, si yo dedico, invierto tantos miles o millones de euros o la moneda de vuestro país en un proyecto de Big Data, dicho grosso modo, pues cuál va a ser, cuándo voy a amortizar o cuándo voy a obtener un retorno de esa inversión que me genere beneficios suficientes para poder decir que eso ha sido un proyecto de éxito, ¿vale? Sin entrar en términos cuantitativos. Entonces, yo no soy un experto, pero simplemente te diría que lo que decíamos del valor. El valor no es solo aumentar beneficios, reducir costes, sino que es algo que nos permita tomar las decisiones adecuadas. Tomar las decisiones adecuadas al final nos ayudará a mejorar el ROI, ¿vale? Entonces, si vamos ya a la parte cuantitativa y más técnica, mi respuesta, o sea, sin entrar en tecnicismos financieros, ¿vale? Yo creo que el enfoque más adecuado sería una versión híbrida, ¿vale? Una versión híbrida que es combinar métricas cuantitativas y cualitativas. Es decir, lo que os decía, no invertimos X y recuperamos Y, sino pues buscar reducir costes, incrementar ingresos, ¿vale? Mejorar la eficiencia operativa, reducir costes, pues automatizando un proceso manual que costaba muchas horas, pues a través de ese proyecto buscar esa reducción de costes y cuantificarla. Incrementar los ingresos, pues mejorando las predicciones de ventas o una segmentación mejor o nuevos productos basados en qué, en los datos, ¿vale? Entonces, mejorar la eficiencia operativa, pues menos errores, menos retrabajo, menos duplicación de datos, etcétera, etcétera. Eso en términos cuantitativos y cualitativos, en esa versión híbrida, pues mejorar la toma de decisiones, lo que os estoy diciendo, el valor, ¿vale? Los datos nos permiten anticipar, predecir y reaccionar mejor y mejorar la innovación.
gracias a esos datos, ¿vale? O al análisis de esos datos. La capacidad de pensar mejor o pensar en nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, gracias a los datos. Mejorar lo que os decía, la satisfacción del cliente y la fidelización. Eso lo vamos a ver luego en un ejemplo. Y de hecho todo lo que estoy diciendo lo vamos a ver, está presente en los ejemplos que vamos a ver sobre Netflix, Facebook y Disney World. ¿Vale? Satisfacción del cliente, fidelización es difícil de cuantificar, ¿vale? No os lo pongo en las slides, ¿vale? Pero está subyacente. Simplemente no aprovecho la pregunta porque me parece interesante y está relacionada con la V de valor. La fidelización, la satisfacción del cliente es difícil de cuantificar, decía, pero la mejora de la experiencia del cliente es un beneficio real. Y luego la cultura de datos, la cultura de datos, gobierno del dato, la transformación organizativa, ¿vale? Para que la empresa utilice los datos en ese análisis de generar valor, ¿vale? ¿Por qué combinar ambas? Bueno, pues porque en un proyecto Big Data, lo que decía un ROI híbrido, un proyecto Big Data no va a mostrar un retorno financiero inmediato, ¿vale? La mejora cualitativa normalmente puede venir antes que la cuantitativa, ¿vale? Entonces, limitarse a cuantificar numéricamente un ROI es peligroso o incompleto, ¿vale? O no te da una visión completa. Insisto, porque muchos beneficios son intangibles. Reputación, lo que os decía, la fidelización de los clientes, etcétera. Y si dejamos fuera estos intangibles, pues no tenemos una imagen completa. Y bueno, pues eso, básicamente eso. Podríamos decir más cosas, pero me centro en eso. Y la imagen de la arquitectura Big Data de Martin me recuerda al Data Engineering Cycle de Reis and Housley. Pues bueno, esto por si no los conocéis, estos son Joe Reis y Matt Housley, que tienen un libro que se llama Fundamentals of Data Engineering, que no es de nuestra asignatura, Sistemas de Almacenamiento y Gestión Big Data, sino que encajaría mejor en la asignatura 01MBIT, la de Fundamentos de Tecnología Big Data, porque la capa de tecnología es la que encaja o la que podría solapar mejor conceptualmente con la ingeniería de datos. La ingeniería de datos es una disciplina que va de la mano de la ciencia de datos, ¿vale? Está el Data Scientist y está el Data Engineer, ¿vale? Y son perfiles complementarios. Lo veréis en la primera asignatura y lo veréis en el resto del máster. Entonces, para ser un buen Data Scientist tienes que saber de Data Engineering. Entonces, este libro está muy bien. Y lo que comenta aquí el compañero, creo que acertadamente, es que aporta valor mencionar que el fin o un objetivo el Big Data es también esa parte de servir datos para el Machine Learning. Es decir, y volviendo aquí, cuando yo digo aquí, ¿vale? Todo esto que estamos haciendo aquí, ¿vale? Que es Big Data, grandes volúmenes de datos, almacenamiento, procesamiento, almacenamiento analítico, análisis e informes, aquí no se acaba. Entonces, igual aquí, dentro, si hacemos un zoom dentro de esta cajita, habría, después de esta flecha, habría aquí, pues, utilización de algoritmos de Machine Learning para realizar estudios predictivos de no sé qué, no sé cuánto, análisis tal y cual. Y luego al final sales aquí y aquí tendrías un informe o un business case de decir, pues sí, tenemos que crear este nuevo producto o tenemos que segmentar por estos clientes o tenemos que realizar una campaña de marketing muy agresiva en tal sitio y con tales objetivos, etcétera, etcétera. Y todo eso viene el Big Data. ¿Vale? Viene el Big Data y luego enlaza con la parte que vais a ver en otras asignaturas, Machine Learning y aprendizaje automático, que ya os lo resumí. Si son 3 círculos concéntricos uno dentro de otro, el más grande es inteligencia artificial, luego dentro estaría un subconjunto Machine Learning y luego dentro de Machine Learning, Deep Learning, ¿vale? Cada uno de ellos, y en inteligencia artificial está estadística, está la parte de estadística que vais a ver, con lo cual todo está relacionado. Así que buen aporte. Gracias, Leonardo. Simplemente que el primero, pues la respuesta es que no, y además mejor haberlo puesto en el otro para responder allí y que los compañeros lo puedan ver. Pero muchas gracias. Entonces, busqué por curiosidad si estaba el libro de Fundamentals of Data Engineering,
porque yo recordaba que en su momento había sido, cuando salió en 2022-23, que yo me lo descargué y había sido gratuito lo podías descargar. Bueno, yo lo tengo, pero no hace falta que lo tengáis, pero es este de aquí, Fundamentals of Data Engineering, y simplemente para que lo sepáis, está en O'Reilly, igual que otro que creo que enlaza bastante con nuestra asignatura, que es Designing Data Intensive Applications, de Martin Kleppmann, y que está bastante bien, y que habla aquí de modelos de datos, lenguajes de consulta, almacenamiento y recuperación, etcétera, etcétera. Habla de CAP, del teorema de CAP, que vamos a ver, habla de muchas cosas. Y, como su nombre indica, es diseñando sistemas o aplicaciones intensivos en datos, ¿vale? Intensivos en datos puede ser Big Data o puede ser que tenga alguna de las Vs de Big Data, que tenga gran volumen de datos, entonces es intensivo en datos, o que tenga, no que tenga un gran volumen de datos, pero sí tenga una gran velocidad de datos. Entonces te habla de arquitecturas y lo que venía a esto, que tanto este como este, que son interesantes desde mi punto de vista, para que si queréis le echéis un vistazo, tenéis un try now de 10 días, una free trial en O'Reilly para poder revisarlos. ¿Vale? Este y cualquier libro de O'Reilly. Si no recuerdo, tienes un try now que te permite durante 10 días estar a free trial, ¿vale? Y está interesante, ¿veis? Durante 10 os tenéis que registrar, ¿vale? Pero simplemente nombre y tal, no tenéis que poner, si no recuerdo mal, bueno, igual sí que tenéis que poner la tarjeta de crédito, pero te avisan y tal y como te das de alta, te puedes dar de baja y tienes luego ya esos 10 días para revisarlo. Así que si queréis, ¿vale? No está en la biblioteca, como os decía, pero bueno. Y aquí un vídeo de YouTube que encontré sobre Fundamentals of Data Engineering del 22, donde lo presentan, son estos dos señores, ¿vale? Que yo los conozco no personalmente, quiero decir, pero sí los conozco por otros aspectos. Y entonces aquí está el libro. Lo tengo por aquí. Insisto, no lo tenéis que tener, ¿eh? Pero yo los conozco por Team Red Panda, que es una implementación de Apache Kafka, que es un producto del ecosistema de Apache, del Apache Software Foundation y relacionado con Hadoop. Y entonces aquí se habla de muchas cosas. Y este libro está muy bien. Lo que pasa es que es un libro bastante extenso, son 445 páginas. ¿Vale? Pero aquí sale Bill Inmon, que es uno de los dioses del Data Warehouse. Es una leyenda, ¿vale? Es como Fecot, que ya murió, que es el creador del SQL, por ejemplo, ¿vale? Y aquí hay pues gente muy, muy potente. Vale, por eso está el primero, Bill Inmon, aquí. Y este libro, pues insisto, está muy bien. Porque no solo habla del data engineering, sino que habla del ciclo de vida de los datos desde el punto de vista de la ingeniería de datos, pero para dar servicio a lo que viene después, las arquitecturas de lo que viene después, que es pues la ciencia de datos. Pero está todo muy interrelacionado, ¿vale? Y aquí se habla de, como veis aquí, data lakes, data platform, diferentes arquitecturas de datos. Bueno, pues lo dejo aquí y continuamos. Simplemente esto lo suelo hacer al inicio, pero hoy como hemos empezado más tarde y también la aportación del compañero, pues, o la duda del compañero, duda y aportación, pues me ha servido de enganche con lo que quería ver aquí. Vale, pues vamos a seguir, hoy no hacemos descanso, ¿vale? Y tiraremos rápido. Quiero decir que seguiremos. Entonces vamos a ir tema 2 de la introducción, que estábamos aquí. Nos habíamos quedado aquí. Perdón, aquí. Y os he añadido, para contextualizar más, os he añadido esto, ¿vale? Que es contextualización de la asignatura. Normalmente lo suelo poner al principio, pero para no alterar lo que visteis en el vídeo, nos quedamos aquí, pues, las slides previas. Esto estará disponible, este PDF, pues lo dejaré disponible cuando acabemos la clase, que intentaremos acabarlo ahora. Pues contextualización en la asignatura, si buscáis Data Landscape, esto antes en Big Data, en esta web de MathTour con 3 Ts, pues hacía como un paisaje de los datos
desde el 2012, ¿vale? Desde el Big Data, entonces se llamaba solo el Big Data Landscape. Ahora se llama MAD, MAD de locura. MAD es locura, en inglés, loco, porque esto es una locura, ¿no? Todo lo que se ve aquí está intencionadamente puesto así porque no se ve, pero si entráis en esta, hasta la del 2024, creo, pues aquí hay diferentes áreas: infraestructura, analítica, machine learning, tal. MAD viene de Machine Learning, Artificial Intelligence y Data. Las iniciales de Machine Learning, la M, Artificial Intelligence ya y la A, y Data la D. Entonces, todo esto son algunas categorías como infraestructura y subcategorías. Almacenamiento, que somos nosotros; ecosistema Hadoop, que hablaremos; los data lakes, los data warehouse, que son el almacén analítico, que el otro día os lo comentaba; bases de datos relacionales, que son los Relational Database Management Systems; bases de datos no SQL o New SQL, etcétera. Todo esto, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su origen? Es imposible conocerlo todo, obviamente, la respuesta es que no, y el origen pues viene de aspectos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces os dejo este timeline que hice en su momento a partir de muchos otros timelines y de aspectos de base de datos, de la evolución de los modelos de datos, bases de datos, del Big Data, de la inteligencia artificial, del Machine Learning. Pues os lo dejo por aquí para que le deis un vistazo, pero aquí se habla de aspectos de almacenamiento en cinta, procesos batch y demás. Aquí se habla de los primeros modelos, aquí se habla de Machine Learning y la definición, porque pensar que la inteligencia artificial y demás, pues desde la máquina de Turing, los años 50, etcétera, etcétera. Shannon, que es el de la ley de Shannon, ¿no? De la cantidad de información, aquí el logaritmo, etcétera, etcétera. Y entonces aquí, a ver, disculpad, vale. Uso de discos, acceso secuencial aleatorio, primeras bases de datos siguiendo los modelos de red y jerárquico, lo vamos a ver ahora. Modelo jerárquico, pues tenían ahora lo vamos a ver, ¿vale? Pero el modelo jerárquico y de red supuso realmente en aquel momento la primera revolución de los datos, porque fueron los que permitieron modelizar y empezar a poder realizar un diseño de datos que permitiera almacenar los datos de manera ordenada, estructurada, y poder analizarlos y procesarlos, ¿vale? Pero con muchas carencias en aquel momento. Hablando de los años 60, pues no había una base, era muy complejo, se necesitaba saber mucho de programación para poder en esos datos, era una base de datos, pero no al uso como las conocemos, sino en un modelo jerárquico y un modelo de red. Y luego aparece también a finales de los 60 el modelo dimensional, de dimensiones y hechos, que es el precursor de lo que será luego el Business Intelligence. Bill Inmon, que salía ahí en el prefacio del Fundamentals of Data Engineering, que os he mostrado, ya en los 70, por eso os decía que es una leyenda, porque ya hace casi 50 años, pues introduce el concepto de Data Warehousing. Data Warehouse, almacén de datos analítico, que no viene a ser más que la forma de almacenar los datos con un modelo subyacente, que es el modelo dimensional, en el que en lugar de tablas al uso, como conocemos ahora, como un Excel, como una base de datos SQL, pues se parece a eso, pero tiene una estructura diferente internamente para poder hacer lo que se llama drill down, ¿no? Y poder desglosar por diferentes dimensiones: dimensión temporal, dimensión geográfica, dimensión de cliente y tal. Poder desglosar el qué, pues un hecho, ¿vale? Que es como se llaman aquí, dimensiones y hechos. Un hecho son las ventas, por ejemplo. Y eso es lo que crea el Data Warehouse, que en los siguientes años empieza a evolucionar. Data Warehouse, finales de los 80, OLAP, que es Online Analytical Processing. Todo esto, en mayor o menor medida, se habla en lo que os he dicho en el recurso aquel del complemento formativo de base de datos, que se da, entre comillas, por sabido, o que algunos habéis cursado para nivelarse, ¿vale? Business Intelligence se convierte en mainstream, inteligencia de negocio, toma de decisiones basada en nuevas tecnologías de tratamiento de datos. Eso era en los 90. Y en paralelo, desde los 70, aparece el modelo relacional, modelo entidad-relación, ¿vale? Lo que os comentaba, pues desde el modelo lógico de entidades y relaciones, cajitas y flechitas relacionadas entre sí con una cardinalidad, ¿vale?
pues un cliente puede, no, un empleado pertenece a un departamento puede tener en empleados, uno a muchos, etcétera, etcétera. Eso es la cardinalidad. Y aparecen las primeras bases de datos relacionales, como Oracle, etcétera, etcétera, que implementan el SQL, que nace con el modelo relacional, ¿vale? EFCode crea el modelo relacional y además el lenguaje para explotar, operar esos datos que se almacenan en base a ese modelo relacional, el SQL. Y además un SQL hace más de 50 años, SQL, que es un lenguaje de alto nivel, un lenguaje declarativo. Select asterisco from, nombre de tabla, where, nombre igual a Roberto, ¿vale? Por ejemplo. Cosas así, que es casi como hablar, ¿vale? Pues eso supone una revolución. Esto fue la segunda revolución, cuando aparece ya un modelo de datos, un modelo de almacenamiento de datos, como es el relacional, y con el SQL, pues que cristaliza y empieza aquí, pues lo que os decía, a nacer ya productos, sistemas gestores de base de datos relacionales que utilizan el modelo relacional, almacenan los datos relacionales y además implementan todo lo necesario para poder guardar datos y explotarlos, realizar operaciones CRUD, CRUD, Create, Read, Update y Delete, ¿vale? Crear, leer, actualizar y borrar las operaciones básicas sobre datos. Eso es un sistema gestor de base de datos, ¿vale? Y todo empieza a evolucionar en paralelo. Business Intelligence, Data Warehouse, modelo dimensional y en paralelo bases de datos SQL, almacenamiento, modelo relacional, SQL, etcétera. Y aquí pues pongo más términos. En los 2000 aparece ya los primeras carencias, o cuando ya empiezan a saltar las costuras de lo que había sido desde la segunda revolución, que respecto a la primera, que son los primeros modelos que os comentaba de red y jerárquico y tal, sí que la segunda revolución, si la consideramos así en esta narrativa, ¿no? La segunda revolución, el modelo relacional, SQL, las bases de datos relacionales, SQL, etcétera, sí que desplazan a las anteriores, ¿vale? Y se imponen totalmente y son los reyes durante 30 años hasta el año 2000. Y en el año 2000, cuando os decía, empiezan a saltar las costuras de esas bases de datos relacionales, empiezan a tener carencias. ¿Por qué? Por el gran volumen de datos. Finales de los 90, pongo aquí, comienzan los problemas de capacidad y rendimiento con los ERPs. Los ERPs es el Enterprise Resource Planning, son programas, sistemas de información como un SAP, un SAP, pues de nóminas o sectorial, ¿no? Para gestionar un hospital, gestionar una industria, gestionar las finanzas, la parte económico-financiera, etcétera, etcétera, las nóminas, mil cosas, ¿vale? Que al final se basa en bases de datos también de Business Intelligence, analíticas, tiene diferentes elementos. Pero cuando los datos son tan grandes, o el volumen de datos es tan grande, esto empieza a no escalar adecuadamente. Escalar significa que a mayor cantidad de datos o de un parámetro, el rendimiento, cuando crece ese parámetro, el rendimiento crece también linealmente con él. Es decir, si doblo los datos, pues mi rendimiento se mantiene. Si triplico los datos, se mantiene. Si cuatriplico los datos, pues se mantiene. Es decir, hay un crecimiento lineal de ese parámetro y el rendimiento no se ve afectado. Cuando deja de escalar es que a cierto nivel de crecimiento de los datos, pues el rendimiento empieza a degradarse, ¿vale? Y eso significa que no escala. Escalabilidad, ¿cuál ha sido en las bases de datos relacionales habitualmente? Pues la escalabilidad vertical, que se llama, que es pues poner más hierro, ¿vale? Poner más CPUs o poner más memoria. Eso finalmente por coste, por precio, porque en aquel momento, y ahora también, pues si te pones un montón de memoria RAM y muchas CPUs, eso al final el coste se dispara. O por coste o sencillamente porque no da más de sí, ¿vale? Porque no escala, da igual lo que le pongas, pues ya no escala más, pues la escalabilidad vertical comienza a suponer un límite. Y entonces se habla de escalabilidad horizontal,
que si tienes aquí, imaginaros que cada cuadro de estos es una computadora, pues en lugar de utilizar una computadora súper potente, utilizas una, dos, tres, cuatro, ¿vale? N computadoras y escalas horizontalmente, que quiere decir que vas añadiendo nodos, ¿vale? Y aparece el concepto de clúster, que es un conjunto de computadores, ¿vale? Con capacidad de procesamiento y de almacenamiento que trabajan de manera conjunta, ¿vale? Y con una cabeza pensante, ¿vale? Que es el maestro o el worker, que es el nodo maestro, que es el que lo gestiona todo, ¿vale? Sabe qué datos están en cada nodo, cuáles son los recursos que tiene cada nodo, cuántos CPUs, cuál es la carga, cuánto espacio le queda libre, tal dato está aquí, etcétera, etcétera. Y ese paradigma de escalabilidad vertical versus escalabilidad horizontal es lo que empieza a aparecer y a utilizarse. Se dan cuenta que es necesario con la irrupción del Big Data. Y aquí aparece ya, pues, también otros términos ya y personas ya de leyenda, pues como Doug Laney, que es el que empezó el proyecto Apache Natch, que era como un Google, un web crawler, un indexador web, que tenía el modesto objetivo de indexar todos los websites, todos los sitios web que había en aquel momento en el año 2000. Entonces, tengo otra slide por ahí, pero no os la voy a enseñar, pero simplemente si hacías una estimación así de grosso modo de tantos millones de websites a tantas páginas por website, ¿no? En aquel momento, ¿no? Ahora ahí los números son órdenes de magnitud mayores, ¿no? Pero en aquel momento, pues imaginaros, había 1.000 millones o 100 millones de websites, cada una tenía 10 páginas, pues tenía que navegarlas todas, buscar, etiquetarlas y saber de qué iba, pues si estaba hablando de una página web de la cría del percebe en Madagascar, o estaba hablando de la última versión de Mercedes, del coche de no sé qué. Bueno, pues todo eso lo hacía. Claro, eso no escalaba verticalmente y necesitaba utilizar una arquitectura distribuida, es decir, lo que os decía de un clúster, escalabilidad horizontal. Y entonces aquí, otra leyenda, aparecieron la publicación de estos dos artículos en el 2003 y 2004, cuando Apache Natch, con este señor Doug Laney como jefe de proyecto, pues dentro del Apache Software Foundation de Apache, pues estaba estancado. Vinieron a salvar aquí ese y otros muchos proyectos, pues el I+D, la parte de research de Google, cuando publicaron su artículo sobre cómo tenían implementados ellos unas arquitecturas de almacenamiento distribuida, que es Google File System, sistema de ficheros de Google distribuido, y luego de la parte de procesamiento que utilizaban para arquitectura distribuida, pero de procesamiento, no de almacenamiento, sino de procesamiento. Y esto es MapReduce, ¿vale? Que es el motor analítico de Google. Pues todo esto se integró dentro de Apache Natch y en cuestión de pocos años, pues el proyecto fue exitoso, tan exitoso que lo compró Yahoo, y entonces ya pues saltó a la fama, y fue cuando empezó en paralelo se acuñó el término Big Data, empezó a hablarse de tal, apareció el ecosistema Hadoop, también dentro del paraguas del Apache Software Foundation, y en paralelo convergió también, porque todo esto explotó gracias a la convergencia de diferentes elementos, lo que os decía, las 3 Vs del Big Data, luego las arquitecturas distribuidas que podían escalar horizontalmente y tener arquitecturas distribuidas tanto de almacenamiento como de procesamiento y trabajar y escalar horizontalmente. Y luego la emergencia del cloud computing, que permitía acceder entre comillas, a almacenamiento y procesamiento casi infinito, de forma pues más barata, porque no tenías que comprar tus propios ordenadores y instalarlos, dedicar tiempo a instalarlos, a configurarlos, etcétera, etcétera. Ya sabemos que la realidad no es tan bonita, ¿vale? Pero sí que permitía, pues en lugar de tener que montarte un clúster de 200 nodos, pues podías tirar de Amazon Web Service en aquel momento, ¿no? Que fue el primero de los grandes, y empezar a utilizarlo allí.
¿vale? Entonces, la convergencia de todos estos elementos que os he comentado es cuando, pues, en cuestión de pocos años, pues, aquello explota, ¿m? Y aparecen todos estos que veis de Apache, son productos, ¿vale? Y Apache Spark lo vais a usar en otras asignaturas y todavía está vigente, que están relacionados con el ecosistema Hadoop, con esta semilla inicial que es el Apache Natch y que os he explicado cómo se alimenta de estos dos artículos y de muchas otras cosas para nacer todo eso. Vale, pues todo este rollo que os he pegado es simplemente para contextualizar, porque todo, ahora vamos a ir muy rápido, porque todo lo que he dicho está explicado o está integrado o está detrás de las siguientes slides que vamos a ver. Quedaros con esto porque esto lo vais a ir viendo en diferentes asignaturas. Las fuentes de datos, almacén de datos, la parte de ingesta, la parte de procesamiento sobre todo, y de streaming y demás, la parte de almacén de datos analíticos, que es más nuestro contexto de esta asignatura, la parte de análisis e informes, donde aquí si hacemos zoom estaría, como os decía, la parte de machine learning, deep learning, visualización al final para poder visualizar, todo eso son asignaturas per se. Y luego la de procesamiento de datos es otra asignatura per se, que es la de gestión masiva de procesamiento de datos masivo. Vale, pues aquí hablábamos de las fuentes de datos como primera fase, etapa, almacenes de datos o data lake, como esta parte de aquí, que es las fuentes de datos. Nosotros podemos ingestar mensajes en tiempo real, que esto es una arquitectura específica, o podemos ingestar aquí directamente al almacén de datos, ¿vale? Que se denomina, este almacén de datos es un término genérico, es almacenamiento de datos, ¿vale? Almacén para mí tiene la implicación subyacente de warehouse, que es el data warehouse, que sería más esto. Un warehouse es un almacén y para mí un almacén es la imagen del típico almacén con estanterías, todas bien etiquetadas, con cajitas, sus cajones, sus habitáculos dentro de cada estantería, con varios pisos de estanterías donde tú sabes, y cada uno etiquetado al lado, donde tú sabes que en la estantería 3, sector 4, nivel 0, o sea, nivel 3 y cajón 28 y F, pues sabes que ahí tienes no sé qué. Pues eso es, lleva subyacente el orden, la estructura, el almacenamiento estructurado, el warehouse, versus un data lake, que aquí pongo barra porque pueden ser almacenes de datos, o data lake. Un data lake es un lago de datos. Un lago es agua, es algo informe, es algo que nosotros metemos datos sin procesar a saco y luego ya los procesaremos, ¿vale? Por eso lo pongo aquí. Por eso os decía que almacén aparece en los dos sitios, porque aquí no procesamos, aquí lanzamos, aquí metemos en el lago cubos de agua, donde el agua son los datos, en diferentes formatos y demás, pero sin un orden preestablecido, no como hacemos en SQL, en bases de datos relacionales o en estructuras o en un modelo dimensional como el almacén de datos, el data warehouse, que son tablas con sus columnas, con su estructura, con sus relaciones, su primary key, su foreign key, etcétera, etcétera. Aquí no. Luego, ¿cuándo haremos esa estructura? Después, al sacarlo, ¿vale? No al leer, o sea, no al escribir, sino al leer. En cambio, en un almacén, en una base de datos relacionada al uso o Business Intelligence, lo que grabamos, escribimos, ya viene con un esquema, con una estructura fuerte, diseñada que ya viene impuesta por el modelo subyacente, sea un modelo entidad-relación relacional, sea un modelo dimensional, analítico, etcétera. Entonces, quedaros con eso. Data Lake, algo informe. No tiene, metemos datos variados sin procesar. El único objetivo es almacenar, ¿vale? Y se pueden utilizar diferentes tecnologías típicas. Esto ya es storage a nivel de infraestructura física. Vale, disculpad que aquí se cuelan. Luego, batch en las siguientes fases, entonces ya viene cuando empezamos a procesar. Voy saltando hacia atrás. Aquí empezamos a procesar. ¿Vale? Entonces podemos procesar en diferentes paradigmas. Procesamiento de datos o de flujos. Streaming es un flujo continuo de datos. ¿Vale? Y
procesamiento de datos que no es streaming se suele denominar batch, por lotes. Por ejemplo, generar la nómina mensualmente de los empleados. Pues eso es un proceso batch que puede tardar horas, se procesan grandes cantidades de información y es un ejemplo sencillo, que no es Big Data, obviamente. Ejemplo, Hadoop. Hadoop ya lo veremos. Streaming, pues en flujo, ¿vale? Meter la información según llegue. Es más caro porque la infraestructura es más cara para poder gestionar esa información que viene en tiempo real. Pues, por ejemplo, imaginaros una información que nos guarde, que queremos almacenar tal y como llegan los mensajes de una red social. Imaginaros el volumen de eso, ¿no? Entonces, la velocidad. Entonces, esto es, por ejemplo, Apache Spark. Hadoop también es Apache, pero Hadoop, aquí tiene, Hadoop es un término genérico, ¿vale? Hadoop aquí suele hacer referencia al almacenamiento en Hadoop, que ya veremos lo que es. Entonces, procesamiento en Hadoop, MapReduce. Cuando habláis de MapReduce, y ahora de forma más reciente, más moderna, de Spark, que es otro motor de procesamiento, que lo que utiliza son grafos dirigidos, ¿vale? Que es otra tecnología, sencillamente. No vamos a entrar en detalles de lo que es MapReduce, pero simplemente para que lo sepáis, ¿vale? MapReduce, podéis buscar vosotros, veremos algo por encima. Hadoop tiene el almacenamiento, el ecosistema Hadoop, tiene el almacenamiento distribuido, acordaros, y el procesamiento distribuido. El procesamiento distribuido viene de aquí, de MapReduce, inicialmente. Esto hablo de hace años, de los primeros años de Hadoop, ¿vale? 2010, 2015, 2020. Ya en 2015-20 ya nació Apache Spark integrado en Hadoop, pero que puede utilizarse de manera autónoma y que representa plataformas de procesamiento distribuido y que vais a ver en la otra asignatura de procesamiento masivo de datos o procesamiento de datos masivo con mi compañero Oscar Garigo. Entonces, Hadoop tiene la capacidad de almacenar y procesar. Recordad lo que os dije, almacenamiento y procesamiento son los dos términos que os tienen que quedar. Y añadir el calificativo almacenamiento distribuido y procesamiento distribuido. Capacidad de cómputo, tolerancia a fallos porque escala verticalmente, porque se trata de un clúster, es decir, un conjunto de nodos interconectados. Flexibilidad, bajo costo, porque se denomina en inglés cost effective, ¿vale? Coste efectivo. Normalmente los computadores que se utilizan son de nivel medio, no son supercomputadores, ¿vale? Y sobre todo escalabilidad. Productos, pues Apache Spark, ¿vale? O Apache Flume o Apache Flink, todos estos son Apache, ¿vale? Apex no sé si era Apache también. Esto en cuanto a procesamiento. Y en cuanto a almacenamiento, pues Cassandra, MongoDB y luego la parte NewSQL. A la izquierda, no SQL. Recordad, no SQL es not only SQL, no es negación. ¿Vale? Cuando estamos en la página 23, cuando os hablé aquí de la primera revolución, ¿vale? Aquí en modelos de red y jerárquicos en los años 60-70, segunda revolución que sucede y sustituye y se impone sobre lo anterior, son los modelos relacionales y los modelos dimensionales, SQL y Business Intelligence. Luego la tercera revolución vendría aquí con el Big Data, pero esta revolución es complementaria a la otra, es una evolución más que una revolución, ¿vale? No sustituye a las bases de datos. Las bases de datos Oracle y Business Intelligence, Oracle, MySQL, sobre todo Oracle, SQL Server, las grandes, IBM DB2 que aparece por aquí, ya no tanto, pero también siguen estando en el corazón de la mayoría de bancos o sistemas que requieren garantías transaccionales, ¿vale? Lo tradicional no significa obsoleto, aquí no, ¿vale? Entonces, la tercera revolución en términos de Big Data y de almacenamiento y procesamiento distribuido y de productos como los que os he nombrado aquí, ecosistema Apache Hadoop, ¿veis? Que nace en el 2008 cuando Yahoo, el germen que era la semilla, que era Apache Natch, la libera como
al Apache Software Foundation como proyecto open source, pues es Apache Hadoop. Y Apache Hadoop aparece como primera distribución comercial aquí. Y en 2008 también, en paralelo a la primera distribución de Hadoop, casi antes incluso nace Cloudera, que si lo buscáis, CDH, Cloudera, Cloudera Distributed, ahora no me acuerdo. Disculpad, que es que cuando me pasa esto tengo la necesidad. ¿Vale? CDH, Cloudera, es Cloudera Distribution for Hadoop, ¿vale? CDH, ¿vale? Que es el nombre comercial. Cloudera Distribution incluye en Apache Hadoop. Antes se denominaba Cloudera Distribution for Hadoop, ¿vale? Porque viene de ahí, perdón. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. ¿Vale? Y Hortonworks es también un spin-off. ¿Por qué nacen estos a partir de Hadoop? Porque Apache Hadoop es una distribución de almacenamiento y procesamiento distribuido libre, de software libre, con lo cual tienes el código fuente, puedes replicarlo. Entonces aparecen competidores o startups y tal que todavía viven. Si buscáis CDH, como os he dicho, Cloudera o Hortonworks, son productos y empresas que están aún se utilizan, tienen su propia distribución. ¿Vale? Seguimos. SQL a la izquierda, not only SQL. Todo esto venía de not only, no es negación, sino es evolución. No solo SQL, sino que evolucionamos para dar respuesta a los retos del Big Data, que las bases de datos relacionales tradicionales no pueden pues responder, o porque son casos de uso diferentes, que nacen a partir del 2000 con la irrupción que os he comentado. ¿Vale? Lenguajes de programación, pues Python, luego R también. Y aquí entramos ya en la parte de algorítmica. Imaginaros una pirámide, un triángulo. En un triángulo y dividirlo vertical, o sea, dividirlo en tres pisos, el triángulo, ¿vale? Como si fuera una pirámide, 3 pisos. En la base estaría la infraestructura. Lo que estamos hablando de Hadoop, el perfil de Data Engineering, etcétera. En la parte intermedia está la algorítmica, ¿vale? Está la analítica, están los métodos algorítmicos, los métodos estadísticos que vais a aprender y que se usan, Machine Learning, Deep Learning, ¿vale? Y arriba está el negocio, está el valor, está el caso de uso, está el objetivo empresarial, ¿vale? Entonces, es la cumbre de la pirámide. En un proyecto ha de nacer de ahí arriba, no de abajo, no de vamos a instalarnos un Apache Hadoop que va a ser la leche y con no sé qué y no sé cuántos y tantos gigas y teras para poder tal, o un Apache Spark para poder responder en tiempo real a los datos que nos llegan tantos por segundo, tal y cual. Medio millón de euros, un año, 2 años de proyecto y vale, ¿y ahora qué? Es una caricatura, ¿vale? Pero es al revés. Queremos pues procesar datos con este objetivo empresarial y estos datos han de proceder de aquí, de allá, tal, objetivo de negocio, con tal objetivo. ¿Vale? Entonces, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Hay que alinear las necesidades de negocio con las aplicaciones, datos, infraestructura, pero el negocio está arriba en la pirámide y la infraestructura está abajo. Y esto viene, vale, sí, esto estamos hablando de la parte de orquestación, que es la parte transversal. Cuando se dice orquestación es la parte de gestión, de poner orden. Gestión centralizada de recursos y aquí hay un concepto que tenéis ya que tener presente, que vais a ver mucho, que es el pipeline de datos, el tubo, pipeline, ¿vale? La tubería, el pipeline de datos. El pipeline de datos es, en términos más de ingeniería de datos, que sería un subconjunto de lo que estáis viendo aquí, pero bueno, que es la parte subyacente de todas las tecnologías que permiten cada una de estas funcionalidades, de estas cajitas, pues es el flujo que sigue los datos automático, en teoría,
idealmente, una vez configurado, desde su ingesta, fuente de datos, ingesta, procesamiento, almacenamiento y posterior análisis a partir de ciertos modelos y tal y cual. Todo eso industrializado, automatizado y con una capa de visualización o de consulta a través de una API o de lo que sea y tal, para que el data scientist o el directivo de turno tenga un dashboard actualizado, pues ese pipeline de datos es todo lo que hay por debajo. Es el flujo que sigue esos datos para, a la izquierda, ser datos meramente y a la derecha acabar convirtiéndose en valor. Y quiero el paréntesis que he hecho antes explicando lo de valor para que no suene a algo etéreo, ¿vale? Ya os he explicado lo que quiere decir valor y hay muchos ejemplos. Vale, cantidad ingente de datos a manejar afecta negativamente al almacenamiento, memoria y capacidad computacional. Para afrontar estos problemas de la manera más eficiente, el MIT diseñó una arquitectura que combina diferentes ecosistemas. Esto es un ejemplo de una arquitectura. Si buscáis al respecto, MIT Supercloud, pues veis aquí base de datos relacional, arquitectura Big Data basada en Hadoop, virtualización y Massive Parallel tal, pues supercomputación. Vale. ¿Qué podemos obtener? Características o objetivos del Big Data. Pues lo que os he comentado al final. Valor, optimizar costes, es decir, reducir costes. Mejorar la eficiencia, reduce costes y aumenta beneficios. Controlar a los competidores, pues nos da una ventaja competitiva que al final genera beneficios. Aumentar las ventas, fidelizar clientes, lo he hablado antes a raíz de la aportación del compañero, de la pregunta. ¿Vale? Controlar la reputación, intangibles. Casos de uso, Netflix. ¿Vale? Cómo a partir de los datos, del análisis de datos masivos, análisis de grandes volúmenes de datos, utilizando pues algoritmos y analítica, que es algoritmos, pues se genera un caso de éxito. Pues el recomendador de Netflix. Pasar exitosamente de cuando era un blockbuster, mercado de DVDs, donde tenía muchos datos de lo que le gustaba, de lo que veían sus socios, al mercado de streaming, ¿vale? Y ese fue el cambio que lo empezó todo. Facebook, obtener beneficio del uso de la red social también, en sus orígenes, ¿vale? Generar publicidad, los servicios de advertising, de ad, generar publicidad personalizada, ¿vale? Aparte de todos los escándalos y demás, también por privacidad y demás, ¿vale? Pero eso se basa en el análisis de datos masivo, ¿vale? Con ese objetivo de negocio. Disney World Orlando. Este no sonará tanto, los otros son muy conocidos, ¿no? Pero Disney World Orlando pues tenía una banda, una muñequera, ¿vale? Una banda que se ponía en las muñecas la gente y que era un sensor pues que sabía dónde estabas, cuánto tiempo pasabas, etcétera, etcétera. Y que, por ejemplo, permitía, con el permiso, ahí entraba la privacidad, permitía pues que el típico personaje que ha disfrazado, de Mickey, por ejemplo, por el parque, pues salude a tu hijo por su nombre, ¿no? Y que el niño pues se queda alucinando, ¿no? Pues porque tú le has dado permiso al ponerte esas bandas que te permitían todo, pues comprar comida, bebida, entrar en las colas, pagar, lo que sea, entrar en las diferentes atracciones y tal, pero al mismo tiempo ibas recopilando datos de todo lo que comprabas, de todo el tiempo que estabas, de todas las atracciones en las que te montabas, si repetías, si pagabas un fast pass para no hacer cola, etcétera, etcétera. Pues todo eso, además podías poner como padre, dar permiso para poner tus datos y decir, mi hijo se llama Pepito y quiero que, y pagando, seguramente, pues Mickey le saluda, ¿vale? O la princesa no sé qué. Y estaba el tema ya de la privacidad, ¿no? Vale, pues aquí acabaríamos el tema 1, porque la parte esta que os decía, esto ya es Cloud Computing, la parte de la nube de Cloud Computing, esto lo dejaremos ya para el final. Os las dejaré, las slides, ¿vale? Son las últimas slides, ¿vale?
donde se habla de lo que veíais antes en el timeline que os he mostrado, en las dos slides previas, en las dos transparencias, se habla de la irrupción del cloud computing y de lo que hay, de lo que subyace, ¿no? La virtualización, reducción de costes, economías de escala, etcétera, etcétera, ¿no? De las diferentes modelos de servicio, que esto seguramente muchas cosas ya os sonarán, de los diferentes modelos de despliegue, ¿no? On-premise, a la red, la nube pública, la nube privada, híbrida, comunitaria, etcétera, etcétera. Esto lo veremos con más detalle. Y lo que os pondré también será el tema 2, que ahora ya no nos va a dar tiempo, dejarme 5 minutitos para introducirlo, aunque nos demoremos hasta las 10:03, si me permitís, y si no, pues ya veréis la grabación, no os preocupéis. El tema 2, que veremos el próximo día y lo veremos. Son 40 slides donde se habla ya el tema 2. Aquí se explora ya temas que son fundamentales para la asignatura, ¿vale? Nos enfocamos en las características requeridas para el almacenamiento de Big Data, las limitaciones de los sistemas tradicionales, la introducción de los sistemas modernos como NoSQL y NewSQL, ¿vale? Ver conceptos teóricos clave como las propiedades ACID, ¿vale? ¿Conocéis ACID? ¿Os suena el término ACID? ACID. ACID. Sí, 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 sí. Vale. El teorema de Cap. También. Vale. ¿Y base o base? Este quizás no tanto. Sí, también, también. Ah, muy bien. Vale. Creo que sí que hay gente, pero de aquí, de estos días, no, de antes, entiendo. No, yo me refiero, si lo conocíais antes de empezar el máster. Estoy presuponiendo que es así en todas las respuestas, ¿vale? Ah, vale, de los complementos, vale, y también. Bien, de los complementos, bien, los complementos como tales no son asignaturas, así que cuenta como antes del máster, correcto, sí, aunque entran dentro del máster obviamente, pero las cursasteis en julio. Yo impartí los complementos de base de datos en su momento. Ahora ya no, pero los impartía también, por eso os hablo tanto de ellos y los conozco. Vale, pues el teorema ACID, ¿vale? Que son las siglas de Atomicity, Consistency, Isolation and Durability, con lo cual, gracias a lo que nos comentan los compañeros y compañeras, si no os suenan, os invito todavía más a que reviséis, lo vamos a ver en clase, pero a que reviséis en el aula general, en el apartado de aquí, menú lateral izquierdo, donde pone material complementario y complementos formativos, las herramientas de base de datos, que esto es el manual que se vio en los complementos formativos de base de datos y donde se habla de estos conceptos. Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, y el teorema CAP, donde las siglas hacen referencia a la C de consistencia, a la A de availability y disponibilidad, y a la P de partition tolerance o tolerancia a particiones. Y las propiedades base, que también veremos en este tema 2 y que ya comentaré con más detalle. Y también analizaremos los diferentes tipos de bases de datos NoSQL. 4 a saber. Clave valor, las bases de datos NoSQL de tipo clave valor, las de tipo documentales, las basadas en grafos y las columnares o basadas en columnas, que es Cassandra, que es la que vamos a utilizar. En la asignatura 1, Fundamentos de la Tecnología Big Data, utilizaréis MongoDB como base de datos documental. Entonces, vais a ver estas dos que son las más importantes y las que tienen mayor penetración ahora en el mercado y en los clientes. ¿Vale? Y lo que he dicho, una pregunta habitual en este sentido es la sustitución de las bases de datos tradicionales o la desaparición. Ya os he dicho que no. ¿Vale? La tercera revolución es más una evolución que complementa esas bases de datos tradicionales. Vale, genial. Pues 2 minutos más y acabo, si me permitís, porque aquí lo que vamos a ver en estas slides, que insisto, os dejaré, pero que comentaremos en la siguiente clase. Primera revolución de las bases de datos, os lo he comentado antes, iré bastante rápido, porque aquí ya lo vimos. Haré mención para comentar pues las problemáticas que tenía entonces,
primera revolución de las bases de datos, segunda revolución, que os he comentado en el timeline, con la aparición del modelo relacional, ¿vale? Estaba el arte de las bases de datos en los últimos 50 años, desde los años 70-75, porque buscamos alternativas, lo que os he comentado, cuando saltan las costuras a finales de los 90, principios de los 2000, con la irrupción del Big Data, aparece Hadoop y aquí hablamos un poco de toda esa evolución y de la base de datos relacional, de la escalabilidad, de mecanismos para intentar suplir aquellas carencias. No penséis que eso fue inmediato, obviamente, pero os hablaré, pues, por ejemplo, de mi experiencia. Yo gestiono un clúster en los términos que os he comentado, como esto, un clúster de Oracle, que es una base de datos relacional tradicional al uso, con lo cual no es que esta arquitectura no exista, una arquitectura distribuida en clúster que interopera entre sí y que da servicio de forma redundada. O sea que eso existe, pero con grandes volúmenes de datos, con las Vs del Big Data, pues no es suficiente, ¿vale? Y si hay que, pues, escalar, etcétera, etcétera, pues no, ¿veis? Y aquí ahora comentaremos aquí, esto lo comentaremos el próximo día. Comparativas, bases de datos que os he comentado, documentales, clave valor, orientadas a columnas, grafos, algunos productos, lo que se buscaba, y luego ya empezaremos a ver un poquito más en detalle algunas de ellas. Veremos la clave valor, por ejemplo, con Redis, veremos cuándo usarlas, veremos las columnares, veremos cuándo usarlas, veremos las documentales, ¿vale? Veremos cuándo usarlas, las orientadas a grafos, que es, recordad, la que se muestra en el vídeo, la Neo 4J, Neo 4G, cómo usarla, las New SQL como otro paradigma que ha aparecido también, que mezcla esos conceptos, y luego ya hablaremos de ACID y del teorema CAP como garantías transaccionales, los contrastaremos entre sí, pondremos un ejemplo ilustrativo, ¿vale? De CAP, para comprensión de lo que implica, pues, estos conceptos. Ya estoy acabando, ¿eh? ¿Vale? Y ejemplos de soluciones comerciales, y mapearemos las CAP, que significa, ya veremos qué significa el teorema CAP, básicamente que de estas tres tienes que elegir dos, y entonces aquí veremos por qué las tres de manera simultánea no se pueden tener, y ya lo explicaremos, y hablaremos de Base, ¿vale? Que es el ACID de las NoSQL. Y aquí acabaremos, ¿vale? He hecho una revisión muy rápida, esto lo veremos el próximo martes porque con más detalle, pero de forma rápida porque muchas cosas ya las hemos avanzado y muchas cosas ya las conocéis, ¿vale? Hemos hablado en el timeline que os he mostrado antes de la primera, segunda, tercera revolución, etcétera, etcétera. Y luego ya después de eso, el martes, pues ya hablaremos de la actividad, etcétera, etcétera. Empezaremos ya con la parte práctica, ¿vale? Perfecto, pues nada, insisto, este y el tema 1 y la presentación ya está, y este tema 2 os lo dejaré publicado mañana para que ya lo podáis revisar. Muchas gracias por vuestra asistencia, y si no hay cuestiones de última hora, pues finalizo la grabación y que vaya muy bien. Gracias, un saludo.